Hola, ¿qué tal a todo el barrio Carlos Mujica? Aquí estamos hoy con tres visitantes muy importantes de nuestro país vecino Brasil, tres expertos en educación popular, con lo cual vamos a entrevistarlos. Así que, bueno, vamos directo a ellos porque tienen muchísimas cosas. Podemos preguntarle varias cosas. ¿Qué tal? Estamos entonces con Adriano Nogueira. ¿Cómo estás? Estamos también, bueno, con Cristina y con Laura, que están aquí con nosotros. Adriano, estuvimos escuchándote ayer y hoy y queríamos, por ahí la primera pregunta tenía que ver con cómo vincular en las barriadas populares aquí y comparándolo allí con Brasil, con el uso de la tecnología, ¿no? Me parece que algo que estuvo atravesando la conferencia de ustedes, así que bueno, te escuchamos. Bien, gracias. Saludos a los que nos oyen. La cuestión de la comunicación es central desde hace mucho y son investigaciones de Cristina y Laura. Estamos en intercambio con Universidad Arturo Jareche, Quilmes y esta noche en Aduba, conversatorios. En eso estamos. Gracias. Cris. Sim, sou a Cristina, sou mestranda pela Faculdade de Educação de Campinas, da Unicamp, e minha pesquisa é em torno de educação popular. Estou aqui para conhecer um pouquinho dos movimentos sociais e da educação da Argentina. Soy Laura, soy alumna del profesor Adriano ahí en Unicamp. Es un gusto estar acá, que nos reciba Gustavo acá con nosotros. Y vinimos a intercambiar, a hacer un intercambio para intercambiar con Argentina un poco de educación y tecnología, que es el enfoque de mi investigación ahí en Brasil. Y estamos conociendo muchas cosas y conociendo muchos proyectos populares como el canal. Y está increíble. Hasta el momento aprendimos más que en toda la maestría. Y este intercambio que hacen ustedes y que participa profundamente la Universidad también de Quilmes, ¿no? Sí. La Universidad de Quilmes, la Universidad la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela y la Universidad de Buenos Aires. Este intercambio de ustedes, ¿cómo lo pueden después trabajar en su maestría, en investigación, en la aplicación de técnicas educativas? Bueno, yo puedo empezar contestando, ¿no? Estamos todos acá Sí. pero vamos a trabajar. Todo eso que estamos viviendo acá va a entrar en nuestra tesis, todo. Y estamos en charlas siempre constantes acá con otros docentes. Entonces nosotras dos somos educadoras también, porque allá hacemos una maestría que es una maestría profesional para educadores. Solo ingresan quienes ya están trabajando en la educación. Yo, coordinadora de una secundaria, Cristina, directora de un colegio de educación de adultos y jóvenes. Y en esta actuación acá traemos nuestras prácticas, nuestras investigaciones y también estamos escuchando mucho lo que hacen los demás docentes acá en Argentina. Estamos cerca, Argentina, Brasil, tenemos mucho en común, pero estamos ganando mucho. Creo que hay cosas que hacemos ahí, prácticas en Brasil, que nosotros solo estamos haciendo y prácticas que ustedes están haciendo acá, y eso vamos a hablar también en la tesis. Y eso no solo vamos a hablar o escribir, esto vamos a aplicar en nuestra didáctica, en nuestra educación, ¿no? en nuestra praxis de trabajo también. Nos contabas que hay allí en Brasil, de las universidades, unos cursillos, ¿no?, de capacitación. Cuéntenos sobre esa experiencia brasilera. Os cursinhos populares? Sim. Tem vários movimentos de cursinhos populares. Alguns, os próprios estudantes que estão terminando a graduação, por exemplo, na Unicamp, eles se unem e ofertam para as áreas periféricas de Campinas
esse cursinho, esse aprofundamento do currículo que é cobrado nos exames, que chamamos de vestibular, para que eles possam adentrar nas faculdades públicas do Brasil, mas ali em específico na Unicamp, USP, Unesp, né, que son las más próximas de Campinas. Bien, y algo que me pregunto, que acá a veces por ahí falta en la capacitación en los barrios, por lo menos aquí, los programas educativos vinculados a las tecnologías o a las TICs, a los programas también vinculados a oficios de carpintería, de electricidad, a veces, por lo menos acá, algunos programas del Estado no estudian cuáles son las demandas y las necesidades de la formación de los chicos de estos barrios. Entonces, por ahí ustedes, ¿cómo lo encaran? ¿Qué tipo de educación o de oficios se están dando allí? Das escolas técnicas, Laura? Seria mais das escolas técnicas. Sim. Nós temos no estado de São Paulo algumas escolas realmente, né, técnicas. Temos, no caso, as ETECs, temos o Instituto Federal, que é a nível nacional, também temos as próprias escolas técnicas da Unicamp, chamada COTIL, Cutuca, que na íntegra é o ensino médio, que seria o secundário, né, de vocês, com um curso profissionalizante, tá? E em Campinas, especificamente, nós temos uma escola chamada CEPROCAMP, mantida pela prefeitura, que oferece cursos profissionalizantes para a população. Aí são vários cursos e o ingresso não é com exame, não. As pessoas buscam, se matriculam, tá? E é por ordem de chegada mesmo. E saem dali com uma formação. Pero igual el elitismo en estas instituciones, todas, mismo estas ¿no? de un oficio, de carpintería y todo, es grande porque no sé si es solo una injusticia o por cuestiones de la población brasilera, ¿no? Estamos hablando de más de 300 millones de personas, sí. Casi todo va con un examen de ingreso. Entonces, si no tenés de adelanto una buena educación secundaria, si no tenés acceso a eso, no vas a aprobar en un examen y estar en las mejores escuelas técnicas o en las mejores universidades. Ahora, eso pasa mucho. Yo iba a esa pregunta, es no solo para entrar a las universidades, sino la enseñanza técnica aquí en la Argentina tiene una tradición histórica muy fuerte, como hoy vieron donde estuvieron ustedes, sí. Ese producto hoy de la Universidad de Buenos Aires, una escuela técnica nueva, reciente, de mecatrónica y comunicación social y de nuevas tecnologías. Eso es una novedad. Pero históricamente la secundaria, luego de la primaria, en la Argentina, tiene una tradición muy fuerte de escuelas técnicas en todos los oficios. La pregunta es, porque no lo sé, por ahí, ¿cómo es en Brasil la parte de la secundaria? Se nós existe temos, isso? Sim, como que é o ensino médio, certo? Nós temos o ensino médio, é mantido pelo Estado, né? E temos dois modos de escola. Apenas ensino médio, tá? Para fechar ali a secundária, ou o ensino médio integrado com técnico. Bien. Porém, essas escolas técnicas são pouquíssimas, tá? Atende uma demanda bem pequena e normalmente requer esse exame admissional, essa prova para poder entrar. Como fuimos hoy en este colegio técnico que es de la UBA, sí. Unicamp, que es nuestra universidad, sí. Una de las más grandes de Latinoamérica, tiene dos como esa de la UBA. Bien. Cochiu y Cutuca. Son dos muy buenas, excelentes, ¿no? Sí. Los profesores que dan clases ahí son funcionarios de la universidad, perfecto. ¿No? Pero el examen de ingreso es muy difícil, así que los que frecuentan ahí son gente que no ya vino de condiciones financieras, que ya vino en general ya vino de colegios privados, de colegios primarios privados, porque también para el examen de ingreso a una universidad se llama vestibular.
el examen de ingreso a una escuela técnica Sí. vestibulinho, que es el chiquito. Ah, pero entonces Sí. hay un elitismo Total. importantísimo, incluso en la escuela secundaria, ¿no? Sí. Yo no sabía esa parte. Mirá vos. Bueno, ahí hay una diferencia importante. Claro, acá funciona como sorteo, Sí. hay cupos acá, ¿no? Muy importantes, nos contaron también de los cupos. En Brasil también ahora trabajamos mucho con cupos para negros, ¿no? Que también están siempre alejados, ¿no? En la sociedad, y es la mayor parte de nuestra sociedad. Claro. El 51, el 52% de la población brasilera es negra. Y mira, hoy tenés 3 brasileros vos aquí, ninguno es negro. E a diferença, Que estamos en una universidad de élite, Sí. es pública, es gratis, pero estas personas, que es nuestra población, la grande parte, no entra, no llega ahí. uma exclusão total, concorda? Porque a escola particular é muito conteudista, é preparar a criança para esses exames. E a escola pública, que atende a grande maioria, tem o viés da educação mais popular, mais humanista, né? Formar para a vida. E acaba, de alguma forma, né, que esses alunos saem prejudicados O sea que desses exames. para las favelas, ¿cómo sería? Ya nada. Hay muy poco. Hay lo- cupos. Hay cupos. Favela. Para las favelas. Hay en cupos. caso- sí. Hay cupos de situación financiera, porque en las favelas también están los negros. Por eso los cupos son para negros, con menos... Indígenas. con indígenas también. Mirá. En Unicamp, por ejemplo, hay cursos de portugués dentro de la universidad para indígenas que están en un curso de graduación, curso de portugués, porque su lengua primaria no es el portugués. Claro. Hablan algo, pero para escribir, para entender las clases, y esos son clases populares de portugués. Porque ¿quiénes son los maestros en esta clase? Los propios alumnos, los colegas, se juntan y hacen clases de portugués. Pero un dato interesante, no sé si podría agregar acá, creo que te conté ayer de Univesp, que es la Universidad Virtual del Estado de São Paulo. Sí. La universidad fue creada en 2009 para democratizar la educación superior, terciaria, dicen acá ustedes, ¿no? La educación terciaria. Entonces, es gratis, es estadual, ¿no? Mantenida por la provincia de São Paulo, y tiene convenios con Unicamp, Unesp, USP, que son las más grandes y de las más importantes universidades de Brasil. Las clases son hechas, son grabadas, ¿no? Por profesores como el profesor Adriano, que es un profesor importante, que tiene toda su experiencia en educación popular. Así que esa universidad diferente de Unicamp, de Unesp, de USP, está para todos. El 75, el 80% de los alumnos son la primera generación de personas en la universidad. Y eso también, ¿qué es distinto? Porque las clases no son síncronas, ¿no? En tiempo real, en vivo. Las clases están grabadas porque el que está ahí, el alumno, trabaja, a veces no puede, ¿no? Estar todo el día. Entonces es a su propio paso. El alumno entra, tiene las cosas que hacer y tiene facilitadores de aprendizaje, ahí sí en momentos síncronos, pero varios horarios. Él elige uno que él pueda para hablar, y esos facilitadores somos nosotros, maestrandos y doctorandos de las universidades. Bien, ayer surgió, y me gustaría que lo puedan decirnos nuevamente, esta relación durante la pandemia y la pospandemia y la educación, ¿no? Uniendo a las tecnologías, si esto, cómo se toma, así que me gustaría que comentaran un poco esa reflexión de ayer, ¿no? De la tecnología, si era amiga, enemiga, cómo teníamos que estar frente a las tecnologías para la educación. Claro, yo creo que esa, Adriano, te podría Bueno, Adriano. hablar bien. Bueno, aquel que comento. La pandemia nos mostró
un país real, más que datos, más que una buena sociología. Veímos familias con un aparatito un celular, como decimos, y múltiples tareas de comunicación cotidiana, tareas educativas con la escuela, tareas del hacer y Facebook y Sí. navegación. Es eso, mucho se descubrió. Les pongo un reto que ayer en este debate nos contribuyó la Urbana TV y desde ayer pensando en esto. Y en eso me gustaría situar como reto. Pongamos un tema global, de verdad. Y eso me explico, un tema global porque cuando comenzamos la reflexión sobre educación popular, sería equívoco, a mi juicio, focar solo lo particular, solo la villa, solo. No, pongamos la guerra de Ucrania. Todas las noticias que tuvimos, todas las conversas que tuvimos, fueron filtradas o por Norteamérica, como há 60 años filtra, o por otro filtro que se dice Unión Soviética. ¿Qué supimos? ¿Qué conversamos de guerra de Ucrania? ¿Y qué supimos comparar? Hay muchas guerras hoy día. Israel está en guerra. Siria sufrió, 2 países africanos sufren bombardeos hoy día Sí. de Norteamérica, hoy día. ¿Y por qué pongo este hecho? Porque vos nos provocaste en ese debate anoche. ¿Cuál es la contribución de los medios de comunicación social para enterarse de la vida? Exacto. Entonces, a nuestros que nos oyen, nos escuchan, les pregunto, ¿qué oíste de la guerra de Ucrania? ¿Qué posición te pareció por detrás de las imágenes? ¿Cómo se te llegó eso? ¿Y cómo traduciste vos en vuestras conversaciones? Más que estar en contra o en favor de Putin, que es pequeño, ¿cuál es la historia de esas posiciones? Eso es educación popular, desde un punto de vista no focado. Bueno, está muy bien y sí, es verdad. Y creo que provocar el tema de lo que es en el caso de la televisión comunitaria, y vuelvo por ahí a lo que planteaba ayer, cómo se puede vincular, creo que es un desafío, todas estas tecnologías con canales comunitarios, no solo el nuestro, sino otros en Latinoamérica, digamos, Claro. si los hubiera, ojalá que los haya, porque hay toda una comunicación nueva de que llega a la sociedad y que en la pandemia lo vimos y que justamente cómo se puede aprovechar. Esto que ayer, y hoy creo que también lo decías, a veces se aprende mucho en el pasillo, ¿no? Estas cosas que en la enseñanza o en las escuelas se aprende en la calle o se aprende en el pasillo, en la interrelación. Me pareció interesante, vos hablabas de los pochoclos, ¿no? ¿Cómo fue? Pochoclos pedagógicos. Pochoclos pedagógicos, me encantó. Sí. Me gustaría que lo explicaras nuevamente. ¿Qué significa Bueno, en este contexto? Pochoclos pedagógicos, eso fue una traducción libre, Laura María. Me encantó. El nombre es pipoca pedagógica en portugués. Y fue un género, en realidad casi que un género textual. Yo no soy una experta en eso, pero que en Brasil surgió porque esas conversas en el pasillo de las escuelas, cuando cruzamos nosotros maestros, nos cruzamos ahí en los pasillos o con un alumno, cuando vemos una situación, porque mucho de lo que es la escuela, ¿no? De lo que es estar en la escuela pasa en los pasillos y no en el aula. Y ahí empezaron a escribir una historia. Empezaron a escribir narrativas, ¿está bien? Sí. Narrativas, relatos, ¿no? Maestros de estas conversaciones. Y eso se llama pochoclo pedagógico ahora en español. Bueno, un poco nos pasa a nosotros, vos como contraparte te diría, aparte de hablar, como bien dijiste, de algo
internacional o el drama que tenemos en la guerra, nosotros acá en la ciudad a veces tocamos temas generales para tratar de que sean pochoclos pedagógicos. Claro. Y en ese puente. Ese puente, nuestro desafío en la comunicación compleja, si querés, del urbanismo, de los problemas de los barrios, de los problemas de la gente concreta, que no solo tiene que construir como puede, como lo ven acá, sin planos, sin arquitectos, digamos, y que necesita un espacio. ¿Cómo se traduce eso dentro del marco de una ciudad desigual, un urbanismo de la desigualdad, donde justamente la resistencia que se da aquí es frente a que en el resto de la ciudad se invierte o se pone o se privilegia sectores de alto poder adquisitivo, nada más, ¿no? Si comprendo bien el rol vuestro de la TV urbana, cuando hablas de resistencia. Sí. Resistir hay un doble E ahí que inventamos muchos, reexistencia, doble E. Te pongo, ese virus de la pandemia es un virus social, societario. Se nos ataca por vías de sociabilidad. O sea, el contacto, el face to face y decorrencias del isolamiento, que no serán para siempre, nos enseñaron que, en eso nos aporta la Urbana TV, cuáles son los hábitos culturales de sociabilidad que en una cultura escolar se puede sistematizar como comprensiones, decimos ayer, y que nos harán menos frágiles y no más isolados, es distinto, menos frágiles va a la inmunología, a la resistencia, decías vos. Más isolados es grave, es menos sociabilidad, es gente menos social. El ser humano menos social no es ser humano, no se educa, se aísla. Ese es el plan de fondo de la resistencia, según entiendo yo. Y la comunicación es el plantel permanente que nos hará recordar de eso, como que repitiendo slogans, repitiendo, eso pasó. Ese país es muy bueno en eso, memoria de eso, para que no ocurra nuevamente. Memoria de eso, para que ocurra, para que nos acordemos. No. ¿Qué es memoria de la COVID? En nuestra sociabilidad, esa sí es humanizadora, y que no nos hace más frágil ante cuestiones fisiológicas. Este es el desafío, resistir. Bueno, es que justamente durante la COVID ustedes están en un barrio donde murió mucha gente y murieron por falta de agua. ¿Falta de agua? Por falta de agua. Agua? Agua. Porque Para tomar. Para tomar, no había agua. Justamente, no solo en este barrio, pero sí en este barrio en particular, en el medio de muchas obras que se hicieron, el agua con presión y el agua que llegue bien al domicilio, recién ahora se está llegando después de 6 años de una obra de infraestructura que se empezó a hacer. Y bueno, cuando llegó la pandemia, no había presión ni agua y hubo que, en un momento la gente precisaba para... Y bueno, ocurrió como una especie de... Se murió un montón de gente. Calamidad. Una calamidad, fue una cosa tremenda donde justamente las familias y los líderes que eran los que manejaban comedores populares fallecieron. Hay un caso famoso de una señora Ramona, no sé si la escucharon. Sí. Bueno, Ramona muere por la falta de agua también. Entonces ahí hay una reflexión muy fuerte, que es cómo esa infraestructura pudo haber llegado antes, sí o no. Primero tenía que haber llegado a las barriadas, a las viviendas, a la presión, por supuesto, más allá que no se sabía que estaba el COVID, pero sí investigando vimos que se instaló el agua primero para sectores, preparado para sectores altos. Entonces el caño de agua llegó más tarde acá. Eso es concretamente lo que pasó. Entonces cuando el Estado planifica utilizando fondos que se pueden para los pobres, y en realidad también los usa generalmente
con una excusa para financiarse las infraestructuras de los más ricos. Ese hábitat popular también, para nosotros es un desafío la educación, hacer ver eso, para que justamente esa educación en el urbanismo, en la infraestructura, en la parte técnica, sirva para poder tener un espíritu crítico, no nosotros, sino la gente que puede ver nuestro programa, que puede ver nuestro canal, que les sirva como asesoramiento cada vez que viene el poder y les dice esto está maravilloso. Hay cosas que están bien, pero detrás hay cosas que están muy mal y que se pudieran haber hecho mucho mejor. Más cuando los programas de infraestructura o desarrollo integral de un barrio como este, que es la reurbanización de un barrio enorme, histórico, se hacen con fondos internacionales, con el Banco Mundial, con el BID. Entonces se ponen excusas, y esto por ahí también en la educación podrá pasar, se pone, vamos a pedir fondos para construir, para los pobres, para los barrios vulnerables, para hacer cañerías, todo, y después lo usan para los ricos. Entonces, también hay una cuestión que la pandemia nos enseñó muchísimo de eso. La pandemia nos hizo ver lo peor de ese planeamiento del hábitat popular, de las planificaciones para los sectores ricos y de estados como este, que justamente es un estado de derecha, digamos una derecha muy fuerte. Nosotros ayer estuvimos en la provincia de Buenos Aires, que nada que ver con todo lo que contaban. Varela es una isla, ojalá pudiéramos estar, bueno, digo, cada uno le toca trabajar y pelear en el lugar donde está, nosotros estamos acá. Pero es interesante la mirada comparativa, ¿no? Sí. Ayer los compañeros de Levita hablaban de la relación muy buena de la municipalidad, de la universidad, de Arturo Jaureche, del Estado. Bueno, eso acá no pasa, digamos. En ese sentido, estamos en otro territorio. Y encima de eso, vemos cómo los medios de comunicación en general muestran otra realidad, otra cosa, ¿no? Como que de pronto ustedes allí, en ese camino que ven, esa autopista atrás, hoy tendría que haber estado construido, según Larreta, un parque verde, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese parque verde... Pasamos por él. No está hecho ese parque. Lo que digo que ahí. Cuando se hizo el proyecto, se dijo un parque verde, está en la ley, hay que hacer un parque, se pagó el concurso, se hizo el diseño, ahí lo ven. Por eso nosotros siempre nos miramos cada tanto y decimos, che, ¿el parque dónde está? No está el parque. Sin embargo, para hacer el parque se pidieron fondos, se relocalizaron 100 viviendas, se construyó una autopista y no se terminó. Entonces, también en la comunicación popular, para manejar algunos temas concretos del urbanismo, y por lo pronto uno tiene que a veces tratar de instalar estos temas muy fuertes, muy duros, que es la realidad de que la gente no tiene agua, no tiene cloaca, o padece determinadas cuestiones, sin embargo está enfrente de Puerto Madero. Sí. Y esto no se lo dicen, estamos con el puerto acá, con Puerto Madero, y somos la misma comuna de Puerto Madero. Es decir, podemos ir a recorrer, tendríamos que tener las mismas instalaciones y los mismos servicios públicos que Puerto Madero, porque estamos en la misma comuna. Y la ley lo dice, sin embargo verán que no es así. Claro. También en la educación tenemos todavía para aprender mucho de eso. Hay un acoplamiento, yo leía, y aquí nombro parte de la investigación de Cristina. Sí. Mira, el acoplamiento, actuación compartida entre medios de comunicación y la escolarización. Nombró hoy por la tarde, por la mañana. Ocurrió en la gran región donde actúa, y los profesores con ella, alfabetización de adultos, un asesinato fruto de machismo típico. Y la prensa o los medios en el máximo comunican la violencia. Claro. Se mató y hasta ahí. Y máximo, no más que eso, si se logró o no sospechar de un asesino. La escuela, con los estudiantes que conocen y convivían con la biografía de la asesinada, se lo tomaron como percursos de conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?
¿Cuál es el comportamiento? Una antropología de esos sucedimientos que la prensa no, que la tele no. Yo llamo eso acoplamiento. Ese canal de comunicación generó comportamientos colectivos en el barrio, incluso de marchas, para que el tema no sufra solamente el anuncio rápido y show mediático de la tele, de la prensa. Vea, este mutuo condicionamiento, incluso que se explotaba en clases. ¿Te das cuenta cómo notició la tele el asesinato? ¿Y qué conversamos nosotros en las comisiones, bombachelas de la escuela? Pochoclos Los pedagógicos. pochoclos pedagógicos. Eso fue lo que me gustó. Sí, claro, lo entendí. Y hubo un tema que también relacionado con esto, hablaron, que tiene que ver con lo curricular, ¿no? Que a veces formamos mucho, pero no educamos, una cosa así. Fue una relación que me gustaría que fue interesante. A veces damos mucho, pero no queda en eso, como que podemos dar mucho con mucha información, Sí. pero no conocimiento. Sí. Bien, ¿cómo sería? Eso es lo que hablamos un poco hoy, es que ese es el papel humano, ese es el papel que tienen ustedes acá, ¿no? En el canal, el papel que tenemos nosotras, yo y Cris, como nosotras somos gestoras, ¿no? De escuela, pero también fuimos maestras también de estar en clases como profesores. La diferencia de educación y también de comunicación verdadera es no solo traer datos, ¿no? Porque eso vimos en la pandemia, ustedes también, nosotros desde hacia la mirada de la educación, Claro. ustedes la mirada de la comunicación, que en internet hay todo. Claro. Hay todo, información, está todo ahí, mejor, más rápido, más un resumen mejor, mucho mejor del que nosotros podríamos hacer. Y eso lo mismo con los contenidos pedagógicos. Pero ese es el factor humano, ¿no? Ese es el factor humano de estar ahí, de lo que hace Cristina en un colegio, en una escuela de adultos, de jóvenes, traer el factor humano para que no sean solo datos e información, sino convertir eso en conocimiento, pensamiento crítico. Nosotros estamos ahí para orientar, para sermos profesores curadores. Y lo que haces vos acá también, sos periodista curador. Educador. Sim. Nesse sentido, sos educador. Sí, O curador. O conhecimento, eu acho que é aquele ponto em que o estudante entende a função social daquela aprendizagem, tá? Por exemplo, Es el enganche. sim, Bien, bueno, sí, hoy escuché la palabra de ustedes, este tema de ser curadores, ¿no? Sí. Ante la tecnología, ante las necesidades de toda esta nueva sociedad que como Es precisa. el término que uso yo en mi tesis. Me gustó para mucho. No es mío el término, ya se habla mucho en enseñanza híbrida de profesor curador. Esa palabra enseñanza híbrida, que me encantó también, como esta mezcla, ¿no? de todas las tecnologías, ¿cómo sería? Traducirme enseñanza híbrida. Enseñanza híbrida viene del término en inglés blended learning. Blended es mezcla, entonces mezcla de aprendizaje. Y la enseñanza híbrida se tradució en la pandemia. ¿Se tradució o se traduce? Tradujo. Se tradujo, bien. Ni una ni otra. Se tradujo, ¿viste? Esto es aprender Está muy bien. en vivo. En vivo. Se tradujo como una mezcla sencilla del tradicional con el tecnológico, con la enseñanza tradicional, presencial, con la enseñanza a distancia por medios tecnológicos. Pero eso no es la enseñanza híbrida. La enseñanza híbrida está en el rol de las metodologías activas que tienen como objetivos, ¿no?,
cambiar la cultura escolar, que es el alumno protagonista, que no es el alumno el protagonista. El alumno es ahí pasivo, ¿no? En un aula, en su pupitre, ahí esperando, en una metáfora mala porque es fea, gráfica, pero más o menos la educación tradicional y antigua que hacemos es la mamá pájaro, ¿no? Que trae los bichitos en la boca, los mastica, ¿no? Y da a los pajaritos, ¿no? Y ellos tragan. Ese es más o menos cómo se da la educación tradicional que vivimos. El profesor ahí, y eso la media hacen también. Ustedes también, no ustedes acá, pero la televisión y los medios de comunicaciones. Sí. Masticar todo el contenido y hacer la gente tragar hacia el otro lado de la pantalla. Claro, tal cual. Sí. Es el otro lado de la pantalla. Muy bien. Y la enseñanza híbrida es cambiar eso, no poner al alumno en el centro de aprendizaje, de su aprendizaje, el profesor como el profesor curador, que va a ser un mediador, un orientador del conocimiento, traer la realidad del alumno hacia el colegio, ¿no? Y eso, la tecnología sí tiene una importancia muy grande. La tecnología es muy bienvenida, no es la educación versus la tecnología como nos hacen creer. No, la educación amiga de la tecnología, y la tecnología herramienta de facilitación para nosotros y para los alumnos. Pero igual el más difícil es el factor humano, ¿no? Es cambiar eso, ¿no? Protagónico, es vos acá, hacer que la gente que nos ve ahí, hacia el otro lado de la pantalla, se ponga a pensar, ¿no? Que vos que estás ahí, que nos escucha, que se ponga a pensar, que sea dialógico, ¿no? Que no sea algo solo sentado ahí en el sillón, mirándonos y bueno, tragando lo que decimos, ¿no? Eso sí, eso tiene sentido, que dialogue con nosotros. Eso también queremos en la educación. Claro. Cristina tiene buena experiencia con eso en espacios que no hay tecnología, pero hay metodologías activas, por ejemplo. No, más. En fines de los años 60, un buen mexicano, Néstor Canclini, escribió Culturas Híbridas. Él leyó un latinoamericanista, eso en México, que hizo una buena sociología, los hijos de Sánchez, tugurios alrededor de México. Mestizo y híbrido, mestizo es el gran impacto y la gran invasión. Entonces era la tele. La tele, años 60, sí, en casa de los ricos y quizás ni eso, sí, en blanco y negro. Sí, claro. Entonces, él investigó qué pasa con esa invasión tecnológica, culturas híbridas, y lo que nombró Laura, formas de elaboración de factores humanos. Cultura popular no es simplemente reactiva, no es una masa, materia inerte que se la plasma como si fuera una masa de parvularia. No, cultura híbrida es interacción y nos toca ver, como dice ella, qué factor humano el curador, si vamos por ahí, trabaja, pinza, pincha, realza. Eso es el híbrido, ¿verdad? Eso viene antiguo. Mira, léanlo por favor, Los hijos de Sánchez, Néstor Canclini, Culturas híbridas, muy periferias y villas alrededor de la Gran México. Muy interesante. Y el rol de la tecnología en las villas. ¿Qué es eso? Mira, bien. Como para ir terminando, una reflexión que creo que te escuché a vos, vinculado a la localización, puede ser al territorio educativo. ¿No? Territorio educativo. Sobre ese tema, porque de alguna manera ahora educar podría no tener un espacio, digamos. Es como que la localización es, antes precisabas el edificio, ¿no? Precisabas el lugar, precisabas el aula, y ahora estamos en otra história, não? Sim. Conta-nos um pouquinho. Olha, para você ter uma noção, o projeto que eu trabalhava, que é o objeto da minha pesquisa,
desde o início da pandemia, não tinha espaço físico. Justamente, Tá? otro de los temas de la pandemia. Nós temos uma escola que mantém a matrícula. Matrícula aqui? Matrículas, Pega os el documentos ingreso. do estudante no sistema, porém, todo o trabalho pedagógico com os professores, com os coordenadores, tudo virtual. Todo virtual, Tá? exactamente. 2 anos de trabalho virtual sem espaço físico. Sim. A gente até brinca que o nome do projeto é Projeto Espaço Concórdia, por conta de uma praça do território que chama Concórdia. Uma praça. Sim? E realmente nós estávamos em um espaço, porque não tínhamos espaço. E os relatos dos nossos estudantes, quando faz uma autoavaliação no final do semestre, nos mostra que mesmo sem o espaço físico, a educação aconteceu. Então, quando a estudante, uma doméstica, mantenedora de família, tá? Olha pra gente e fala que nunca aprendeu tanto na vida quanto durante um ano 2020, que foi no caso, isso nos faz olhar para a educação de uma forma diferente, né? E outra coisa, eu trabalho com educação de jovens e adultos também. Pensa, não é a segunda chance do estudante naquela escola, é a segunda chance da escola acolher esse estudante y cumplir con su función de política pública, ¿no? Bien, bueno, y sí, ya la última pregunta que les hago a cada uno es, ¿cómo es el futuro? ¿Qué relación tiene la política con la educación para ustedes? ¿Cómo lo ven? Bom, a educação é uma política pública, concorda comigo? E o papel da educação para além dos conteúdos científicos, né, que acaba trazendo, e eu questiono muito qual a importância de todos os conteúdos que vêm listados para que passamos, fazer com que aquele estudante tenha um olhar crítico, que ele faça essa leitura do território em que ele vive de uma forma crítica, para ele se constituir, né, enquanto ser humano dentro desse território. E a política, ele tem que entender que ele é um sujeito de direito nesse território. E quem vai garantir esse direito são as políticas públicas. ¿Vos? Es difícil esta pregunta, Sí. Nos Por eso pusiste en una la situación... dejé para el final. Claro, nos pusiste en una situación complicada, pero habló muy bien Cristina, ¿no? De entender nuestros alumnos, y no solo nuestros alumnos, pero entender a nosotros y a toda la gente como sujetos de derecho. A mí me impresiona lo que me contaste de acá, que la gente se murió por faltar agua en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Sí. Hoy es como me contabas de esta señora Ramona, ¿era? Ramona. Perdón, Ramona fue un símbolo, pero mucha gente Sí, falleció. claro, pero... Lo que pasa es que como justo tuvo fama mundial, digamos. Claro. ¿No? Bueno, eso. Esta señora Ramona, me contabas, y yo la veía como si fuera en un desierto, aislada. Y yo, ¿no? En un desierto, sin agua, sin nada. Porque nosotros estamos acá, estamos hablando de comunicación, educación, de reconectarnos, de estar conectados. ¿Cómo dejamos a una mujer ahí, sola, ¿no? Sin agua? Que es un derecho básico, es lo mínimo, ¿no? Es agua a un ser humano. ¿Cómo dejamos eso pasar? Y la educación del futuro, yo veo que es nuestro rol, ¿no? De resistencia, de lucha y eso, es que no dejemos estas cosas pasar. Es estar conectados de verdad, conectados en todos los sentidos. Yo no quiero solo que venga agua acá, a Villa 31. Yo quiero que venga agua, internet, conexión, para que el alumno pueda ver a vos acá, que pueda ver tu trabajo, pero pueda ver el trabajo de alguien en China, qué sé yo, que puedas
podamos estar en red de verdad, de verdad. Bien, Adrián. Comparto con Cristina. Comparte. Todo, ya está. Bueno, así que les agradecemos mucho la visita y bueno, nos vamos a ver seguramente en otra oportunidad y ya los invitaremos. Ojalá que cuando vengan ya tengamos el estudio terminado de arriba y Sí. podamos intercambiar nuevamente. Muchas gracias. Este fue un especial aquí de Urbana TV de temas educativos aquí en el barrio Carlos Mujica.